Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado miércoles 11 de septiembre se cumplieron 51 años del golpe de Estado contra Allende, liderado por Pinochet y, como no, amparado por la Casa Blanca, por los Estados Unidos. Este suceso histórico, la verdad que cambió la historia de Chile, pero también nos dejó enseñanzas y lecciones revolucionarias muy importantes que hemos de recogerlo los comunistas y tenerlas en cuenta para el futuro. Bien, entonces, ya que ha pasado más de medio siglo del golpe de Estado contra Allende, he invitado al canal a Eduardo Artés, secretario del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, para hablarnos un poco sobre este importante evento histórico, ¿no? Entonces, bueno, camarada, muchísimas gracias por venir nuevamente, ¿no?, al canal, porque ya llevas unos cuantos vídeos en este canal conmigo, y creo que en esta ocasión vamos a tratar un tema fundamental, ¿no?, para Chile, y bueno, en parte también, ¿por qué no decirlo?, para la historia del movimiento obrero, ¿no? Y del movimiento antiimperialista, ¿no? Entonces, bueno, antes de que entremos ya de lleno en las preguntas y respuestas, te voy a pedir que te presentes a la gente, porque imagino que habrá gente que te conoce, pero igual habrá gente que no te conoce, así que bueno, te cedo la palabra que te puedas presentar a los camaradas. Bueno, lo primero es saludarte a ti, camarada, como lo dices tú, hemos estado en distintos programas, a través tuyo y a través del canal, a los seguidores, a los comunistas que están ubicados en distintos lugares del mundo, a los camaradas en España. Bueno, mi nombre es Eduardo Artés, soy primer secretario del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, partido marxista-leninista. Digo esto porque sale redundante comunista y ¿por qué te tienes que reclamarte marxista-leninista? Porque hay una cantidad de comunistas que ya dejaron de ser marxista-leninistas, aunque conservan los nombres, ¿ya? Pero bueno, eso ya va a formar parte de lo que es la propia conversación, quizás. Contento de estar con ustedes y sí, hay mucho que conversar sobre la experiencia de Chile, porque indiscutiblemente es algo que rompe, ¿no?, los límites nada más que de este país, de Chile. Llega mucho más, es una experiencia que hay que analizarlo desde un punto de vista ideológico, de la ideología comunista, porque hubieron prácticas políticas que se aplicaron, algunas correctas, otros no, algunas sirvieron a la clase obrera, otras, digamos, perjudicaron, pero bueno, ya es parte de la conversación. Además, yo muchas veces lo he dicho, o sea, eh, el caso de Allende, ¿no?, en Chile, a mí siempre me viene a la mente el caso, por ejemplo, de la República en España, la experiencia republicana, porque prácticamente, sí, salvando las distancias políticas, incluso ideológicas, ¿no?, y el tiempo también, porque no se dieron en el mismo momento, se puede hacer paralelismos. Bien, y además vemos cómo acabaron las dos, mediante un golpe de Estado militar de carácter sumamente reaccionario, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar desde el principio, si te parece bien. Y, bueno, como bien sabrás, durante décadas se ha vendido el relato de que Pinochet tuvo que dar un golpe de Estado en Chile porque el país se está sumiendo en un caos político, económico y social. Y bueno, no hay nada más que ver las declaraciones que dejó el propio Pinochet de los años posteriores, ¿no? De que iba a prevenir el avance del comunismo en Chile y demás. Entonces, bueno, mi pregunta ¿es esto cierto? O sea, ¿en qué situación se encontraba Chile antes del golpe de Estado y por qué llegó Salvador Allende al poder? Bueno, el por qué llegó fue consecuencia de décadas de desarrollo de un movimiento popular, del movimiento sindical, obrero, campesino, ¿no?, un desarrollo de una intelectualidad de carácter prosocialista, por decirlo en términos generales, ¿ya?, para no usar el término progresista y no confundir a nadie, ¿ya? Ese acumulado se reflejó en el éxito y en la elección de Salvador Allende. El pueblo entonces da un salto, un avance, ¿no?, porque logra instalar sus banderas. Sin embargo,
ahí se presentan otros problemas, porque se llegó a una parte del gobierno. Aquí no se tomó el poder político, no fue la clase obrera, no hubo una revolución socialista, no es aquello. Y el contexto general del país era un país que buscaba transformaciones profundas, pero al mismo tiempo estábamos de lleno en la Guerra Fría, con unas contradicciones enormes, y donde el imperialismo norteamericano, al igual que hoy, y hoy día viene con mucha fuerza, consideraba y considera América Latina su patio trasero. Y no iba a permitir que mediante la vía que fuera, y menos la vía pacífica, ¿no? Simplemente hubieran transformaciones y permitieran al país, si no el socialismo, al menos una política de construcción de país, de soberanía, de industrialización, en fin, ¿no? Eso no lo iba a permitir, porque hay que entender que nuestros países son países que tienen una gran riqueza en recursos naturales, de los cuales se nutre, y como dice Laura Richardson, la generala esta norteamericana, todos estos recursos naturales en América Latina siempre, y hoy día más, son parte de la seguridad nacional de Estados Unidos. En ese contexto se dio, en una lucha ideológica muy profunda, porque en la izquierda chilena habían siempre dos líneas. Una que planteaba irse siempre por dentro de la institucionalidad, acumular fuerza para transformaciones a partir de la institucionalidad. Y otra que negaba la participación desde la institucionalidad. La verdad las cosas, que ambas fueron derrotadas. ¿No? Independientemente de la voluntad, aquí no estamos calificando ni la valentía ni nada. Porque sí ha habido mucha valentía en los luchadores sociales en un lado y en otro. Los compañeros que estaban por participar desde la institucionalidad para transformar, y muchos de ellos murieron. El éxito del gobierno de Salvador Allende, la elección mejor dicho, demostró la inexistencia al mismo tiempo de la vía pacífica al socialismo. Esto no niega por ningún motivo la importancia de lo que fue el haber elegido al compañero Allende como presidente. Y ahí se da una contradicción inmediata. ¿Para qué era elegido el compañero Allende? Para administrar lo que había o para usar ese espacio en la medida que se podía, porque en realidad el golpe aquí estaba trabajado desde antes de que asumiera Allende. Eso hay que decirlo, ¿ya? La derecha, la CIA, el imperialismo empezó a trabajar mucho antes que asumiera. ¿Cómo se aprovechaba el gobierno para que los trabajadores y el pueblo se hiciera del poder político, que no lo tenían? Estaba en el gobierno el compañero Allende, pero esa es otra cosa. Entonces, y los compañeros que estaban por una posición, de los cuales me incluyo yo, porque yo estaba en una organización que negábamos, digamos, la participación electoral en ese momento, negábamos, en fin, y también fuimos derrotados, ¿no? Y el fascismo nos asesinó por igual a uno y a otros. Asesinó inclusive a socialdemócratas, ¿no? Y porque, claro, no hubo una clara definición del momento histórico y entender que, en definitiva, las formas de luchas pueden ser variadas y corresponden a momentos específicos que da la realidad. Pero al fin y al cabo todo tiene que apuntar hacia lo que es la toma del poder político. Y si tú dejas de usar las formas electorales y te pones muy ultraizquierdista hacia un lado, simplemente vas a aislarte las masas, vas a quedar en un rincón ladrándole a la luna y las masas van en otra dirección. Al revés, si pones un carácter, absolutizas la participación electoral como la forma de las transformaciones y no como una manera de acumulación de fuerzas, también vas a la derrota. Hay momentos que uno tiene que ponerse zapatillas y otros momentos tiene que ponerse bototos. Ahora, yo creo que al final
cuando ya las contradicciones han llegado a un nivel muy alto, como llegó el 73 acá, se resuelve con bototos. ¿Ya? No se resuelve, digamos, con zapatillas de ballet. Es así, ¿no? Pero aquí hay que entender, digamos, de que el golpe de Estado estuvo, en primer lugar, con un factor interno, que es la reacción interna, la oligarquía interna, pero particularmente fue el imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano no iba a permitir que existiera un país que siguiera, de acuerdo a sus propias condiciones y características, ¿no? El camino que ya había tomado Cuba, por ejemplo, de soberanía, de independencia, de socialismo, hay que decir, buscando el socialismo, digámoslo así mejor, buscando el socialismo, ¿ya? Con acierto y con error. Eso no lo iba a permitir el imperialismo norteamericano, por ningún motivo, ¿ya? Y empezó a trabajar. Los documentos están desclasificados. La cantidad de millones de dólares que invirtió el imperialismo en partidos como la Democracia Cristiana, en órganos de prensa muy importantes como era la televisión, periódicos, el más importante, por ejemplo, la cadena El Mercurio, y otros. Todo se financió, incluso movimientos, comillas, sociales, patronales, huelgas, grupos fascistas, ¿no? Hubieron asesinatos de trabajadores, de campesinos, incluso de militares, antes que asumiera Salvador Allende para crear una situación determinada. O sea, el problema era impedir que asumiera. El hecho que asumiera fue un paso adelante, sin duda. Hay que entender que la Unidad Popular no era un partido político, era una coalición de partidos políticos en el cual estaban desde partidos que se reclamaban socialdemócratas o simplemente social cristiano. Estaba la izquierda cristiana. La izquierda cristiana, habían dos mapus que venían de la democracia cristiana, que eran sectores que se habían desgajado de la democracia cristiana. Luego estaba partidos socialdemócratas como el Partido Radical, o un sector de ellos, ¿ya? El Partido Socialista, que históricamente ha sido un partido socialdemócrata, que se radicalizó en ese proceso y que llegó a reconocer el marxismo-leninismo, pero eso lo reconoció en el papel, o sea, fue como consecuencia de aquello. El Partido Comunista de Chile, que es un partido que ya en ese momento llevaba largo tiempo abrazando las tesis revisionistas del PQS, abrazando lo que planteó Khrushchev en su momento, etc. La vía pacífica al socialismo. Y claro, el Partido Comunista de Chile ha sido de verdad uno de los partidos, comillas, más democráticos desde un punto de vista burgués de Chile. No ha habido partido que haya respetado más la institucionalidad burguesa que el Partido Comunista de Chile. Es un partido profundamente revisionista. No obstante que en su base social, en su militancia, es una militancia de carácter obrera, popular, en la cual ardía el deseo de socialismo y le encantaba el color rojo. Y soñaba con la Unión Soviética, soñaba con Cuba, o los ojos se iban hacia China. Vietnam, por ejemplo, golpeó muy fuerte, ¿ya? Y esa lucha armada del pueblo vietnamita contra el imperialismo nutría el ánimo de la izquierda y del PC. Entonces, era toda una cosa en disputa. No se puede mirar esto como en negro y blanco, ¿no? Es una variedad de colores. Lo que sí, hay una cosa que es objetiva. Desgraciadamente, las concepciones marxistas-leninistas no estaban dentro de lo que era el gobierno de la Unidad Popular. Eso hay que decirlo. Por ejemplo, el compañero Allende. El compañero Allende era un luchador honesto, un socialista honesto, que dio hasta la vida. Pero claro, no se observaba, digamos, lo que venía. Sí, yo creo que lo sabían, pero ideológicamente no estaban en condiciones de tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque confiaban en la institucionalidad. Esto es tan grave que, por ejemplo, tú sabes que el día 12 de septiembre del 73
Salvador Allende había propuesto a la dirección de la Unidad Popular, a todos los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, la realización de un plebiscito en Chile. Plebiscito que iba a determinar, en definitiva, las contradicciones o se interrumpía el gobierno, se llamaban elecciones generales, en fin, esto o lo otro, buscando una salida a la crisis que no era una crisis, ¿no? A ver, yo creo que inclusive había una crisis de crecimiento, porque las masas tenían una gran capacidad adquisitiva. Aquí todo lo que tú tenías se vendía. Pero fue una crisis artificial, producida por este manual que tiene la CIA a la hora de ir preparando el golpe de Estado. Mercado negro, acaparamiento de artículos de amplio consumo, colocaron una cantidad enorme de, ¿cómo se llama?, de gremios patronales en movimiento, le financiaban meses enteros de huelga, ¿ya? La cantidad de dólares fluía de una manera impresionante, ¿no? Atentados, voladura de puentes, ¿no? Atentados hacia militares, asesinato del edecán militar de Salvador Allende, capitán Araya, en fin, todo eso pasando. O sea, aquí la crisis no fue producida por el mismo movimiento, fue por la reacción y particularmente por el imperialismo norteamericano. Eso es un dato, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno pareciera ser que, bueno, el 12 el compañero Allende iba a llamar a un plebiscito y el golpe viene el día 11. Se supone que eso se discutió semanas, casi meses antes, pero se discutió todo un periodo dentro de la dirección de la Unidad Popular. Pero eso se filtró. Indiscutiblemente que los generales y los almirantes sabían esto, ¿no? El imperialismo lo sabía, ¿no? Porque la CIA trabaja y trabaja mucho, ¿no? Es una locura si alguien cree que no, tú puedes estar operando así nomás, y con la cantidad de contradicciones que habían en las distintas organizaciones que estaban en la UP, se filtraban las cosas. Y es por eso que el golpe fue el 11, un día antes del anuncio que tenía que hacer Salvador Allende. Entonces, la reacción no quería simplemente que Allende dejara el gobierno. La reacción no quería que hubieran elecciones, inclusive ganarlas. ¿Por qué? Porque no iba a poder gobernar un país que ya estaba con organizaciones sociales poderosas, de trabajadores, territoriales, de los campesinos, intelectuales, etc., ¿no? Y con una ideologización de izquierda muy importante. Entonces, para poder gobernar verdaderamente necesitaban un baño de sangre de características brutales. Para poder, digamos, enseguida privatizar todo lo que se había estatizado, para poder reordenar desde el punto de vista del neoliberalismo, ¿no?, lo que es la economía. Bueno, prueba evidente que el bombardeo a la moneda por la Fuerza Aérea Chilena hicieron pedazos la Casa de Gobierno. Y se bombardeó no una base militar de un ejército que, ¿cómo se llama?, con el cual se estuviera en guerra de otro país, una base en el extranjero, no, una base militar, o sea, se bombardeó la Casa de Moneda. O sea, a ese nivel. Entonces, claramente, la reacción no quería el camino, comillas, democrático, de tanto que usan la palabra democracia, porque lo que querían era instaurar una dictadura fascista para refundar desde un punto de vista reaccionario y de absolutamente sometimiento a los dictados que planteaba el imperialismo, ¿no?, a lo que era el país. O sea, en ese marco se dio el golpe de Estado. Pero indiscutiblemente que todas estas contradicciones no niegan la validez y la importancia que tuvo ese movimiento. Mira, compañero, en primer lugar, Allende, y sí la Unidad Popular, pudo descubrir muy bien la contradicción que había en nuestra sociedad, que era soberanía, independencia. Allende hablaba de la segunda independencia nacional. Y cuando hablaba de independencia nacional no era una frase,
significaba lo que se hizo, nacionalizar nuestra principal riqueza en ese momento, que era el cobre. Chile actualmente tiene el 45% de la reserva del cobre a nivel mundial. Entonces, claro, para el imperialismo norteamericano no iba a permitir que eso se le fuera de las manos. Y esa política de soberanía, de liberación nacional, de independencia, sigue planteada en la realidad chilena y quizás latinoamericana y en muchos países, ¿no? A lo mejor no en todos lados, ¿no? La revolución tendrá otros momentos, otras fases, ¿no? Pero en Chile tenemos planteado eso. Y eso quedó interrumpido con el golpe de Estado, ¿no? Pero de cualquier manera esa experiencia le dio al pueblo y a los trabajadores un cúmulo de conocimientos y de desarrollo político que hay que seguir sintetizándolo y llevándolo a un mejor nivel, descubriendo las fallas, los errores, pero al mismo tiempo nos dejó un piso muy potente para continuar la lucha por la liberación nacional. Yo quiero hacer ¿cómo decirte? Algunos matices, no matices, sino aportar a lo que tú has dicho, que me parece sumamente interesante, ¿no? Lo que has mencionado, que no se puede ni absolutizar el trabajo fuera de instituciones o dentro, ¿no? Efectivamente, o sea, el verdadero cuadro revolucionario es aquel que sabe equilibrarlo. Es Con muy los dos pies. difícil. Camina con los Claro. dos pies. Efectivamente, ir caminando sobre dos pies es muy difícil, es claro que es muy difícil. O sea, pero nadie ha dicho que esto sea un camino de rosas. O sea, no se puede absolutizar. Porque es lo que ocurre. Si tú absolutizas el trabajo fuera de las instituciones, puedes caer efectivamente en lo que cayeron los populistas rusos y demás, es decir, en el izquierdismo y que puede derivar a la práctica del terror individual y demás, como ya nos lo advirtió Lenin, o de las instituciones te puedes quedar en el oficialismo, en el legalismo y al fin y al cabo te acabas enganchando al sillón y no te levantas de ahí, ¿no? Entonces es muy difícil hacer ese malabares, pero realmente se tiene que tener en cuenta que no se debe absolutizar ni una vía ni otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente, ¿no? Que critica una vía, critica la otra, hoy, al menos a mí, me da la sensación de que muestran públicamente, además, su incapacidad para poder llevar esto dialécticamente. Es que, claro, se utiliza la tribuna, ¿para qué? Para hacer agitación y propaganda. O sea, ¿alguien va a negar realmente que se te pongan cuatro cámaras de televisión enfocándote? ¿Eso no va a dar cobertura a un comunista? De que sí, pero luego también el trabajo en la calle es muy importante para crear poder obrero, para organizar a la gente, a los trabajadores, a los campesinos, a la intelectualidad. Obviamente, para que vean que no eres únicamente una persona que se queda en lo abstracto y demás. No, es difícil, pero hay que hacerlo. Luego otra cosa a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? En este tipo de casos como el de Chile, el golpe de Estado o en España, ¿no? Siempre se pone ese relato de que no, es que tuvo que venir Pinochet o tuvo que venir Franco a parar el caos que había. No, señores, no. O sea, si vemos realmente, ahí ya empiezan a trabajar desde el minuto uno, los sectores más reaccionarios de la burguesía, el imperialismo y demás, para acabar con estas experiencias. ¿Por qué quieren acabar con estas experiencias? Porque uno puede pensar, bueno, pero Allende al fin y al cabo era un socialdemócrata y en un momento dado podía llegar a llegar a algún acuerdo con el imperialismo, pues como no un acuerdo de me pongo a tus pies, sino más bien de entendimiento. Pero lo que hay que entender aquí es que el imperialismo, Estados Unidos concretamente, no tiene no aliados, sino no tiene amigos, tiene lacayos, quiere súbditos. Y más aún con los países que están en América del Sur. O sea, ahí no puede haber realmente un entendimiento, una amistad. Ahí simplemente tú te sometes a mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, como bien has dicho tú, o sea, el programa de independencia política y económica que plantea Allende, bueno, puede pecar de reformismo, sí, porque al fin y al cabo absolutiza, ¿no? Cayó ahí en ese error de creer que desde las propias instituciones podía llegar un cambio. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el reformismo de Allende es patriótico y sincero.
Porque lo que quería hacer lo llevó a cabo, solo que no se lo dejaron, obviamente. Hasta Enver Hoxha, que Enver Hoxha se le puede criticar por ser dogmático o lo que sea, hasta él no se atrevió a llamarle revisionista. Así es. No se atrevió. Y mira que Hoxha llamaba a todo el mundo revisionista. Eso es verdad. A veces pecaba también un poco de esto Hoxha, pero a Allende no se atrevió. Le llamó reformista patriótico, un reformista sincero. ¿Y no te parece a ti, camarada, que actualmente se ha corrido tanto el escenario político hacia la derecha que incluso una socialdemocracia de Allende, ¿vale? Hoy puede ser vista como algo revolucionario viendo la clase de socialdemocracias que tenemos hoy? ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, de cualquier manera, si uno... Mira, yo tengo en mi cuerpo... conocí, ya tengo 72 años, voy a cumplir 73 luego, por lo tanto, he vivido una cantidad de momentos históricos en Chile. Antes de la elección de Allende yo ya participaba en política, ¿no? Y luego todo el periodo de la elección, el gobierno de Allende, el periodo que él estuvo los 3 años, luego la lucha contra la dictadura y esta nueva democracia que es una faramalla, ¿ya? En fin, y todas estas situaciones. El programa de la Unidad Popular, colocado hoy día, es un programa que podría ser casi de ultraizquierda. Es un programa correcto. Correcto. Si el problema es que no se entendía por limitaciones ideológicas que tenía ese proceso, las limitaciones que tiene el trabajar desde la institucionalidad para poder llevar a un buen puerto ese programa. Entonces muchas veces se confunden, ¿no?, la forma de lucha con la política. Las formas de lucha, por ejemplo, hay compañeros que a veces frente a lo brutal que es el sistema capitalista y lo difícil que se ve el trabajo revolucionario, caen en la tentación de la secta, de mirarse todo el día el ombligo y desde ahí hablar, y hablar para un reducido número, y casi maldecir a las masas, porque éstas están ganadas por la forma de pensar y dominante, capitalista, burguesa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es cómodo, porque tú no pasas por el sedazo de la práctica, ¿no? Y tienes que pasar por el sedazo de la práctica. Tienes que ir, tienes que estar con las masas, vivir, inclusive dejar de ser muy pedante muchas veces y aprender de ellas. Y ver cuál equivocado está uno cuando tiene posiciones que va con la bandera, con el programa último, poco menos que va a hablarle de la dictadura del proletariado, cuando los trabajadores están viviendo problemas de la subsistencia diaria, ¿ya?, problemas gravísimos, que no tienen tiempo para estar pensando más allá, y tú tienes que con ellos desde ahí, desde la base, avanzar. El programa de la UP fue construido a través de años de lucha, desde la lucha por enseñarle a leer a la gente, desde la lucha por la vivienda, por la salud. El propio Allende fue quien creó en el fondo aquí el Sistema Nacional de Salud, siendo ministro de un gobierno, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Fue un hombre, desde ese punto de vista, que impecable en cuanto a estar junto al pueblo, ¿no?, estar buscando la manera de que las masas vieran de que es posible la transformación. Porque la gente tiene que ver que es posible, porque el capitalismo grita a toda costa que no solamente es imposible, sino que es una barbaridad, ¿no?, y que eso lleva al caos. El caos es producido por la acción de los reaccionarios, por la reacción. ¿Ah? No es producido por el avance revolucionario. ¿Ya? El avance revolucionario produce una nueva situación, ¿ya?, y como se produjo en Chile. Si fue aquí todo, mira, si pones, no sé, pero si pones el caso de Venezuela. En Venezuela, compañero, llevan tiempo
tratando de desestabilizar y hacer añicos ese país. El imperialismo. Tiene también, no sé si yo creo que sería una bendición, ¿no es cierto? Pero bueno, podría ser maldición, según como quiera cada uno, pero también tiene el 45% del petróleo a nivel mundial en su suelo. Y claro que eso lo necesitan los gringos, ¿no? Y es por eso que las elecciones a los gringos les importa poco. Y también saben los gringos, en el caso de Venezuela, ojo, lo mismo que sabían en Chile. Si mira, yo estuve allá ahora, ¿no? Como veedor, estuve antes de las elecciones, durante las elecciones y días después. La verdad las cosas, que el grupo del Mundo González, por ejemplo, para que veas que lo mismo que hacía Allende, casi calcado, desde antes de las elecciones ya hablando de fraude, ya desestabilizando desde antes. Bueno, ahora ya sabemos que Mundo González el día 29 en la mañana, o sea, hora después que terminó las elecciones, se asiló en la embajada, como se llama, de los Países Bajos, y luego ahora está en España, ¿ya? Bueno, pero ellos no les importaban las elecciones. Ellos querían un derramamiento de sangre para refundar Venezuela. Porque si Maduro dijera en este momento lo mismo que podría haber dicho Salvador Allende el 12 de septiembre del 73, entrego, vamos a un plebiscito, lo pierdo, ahí está el gobierno. Pero las Fuerzas Armadas son bolivarianas. Hay un tejido social armado. Hay empresas estatales. ¿Cómo desarmas eso si no hay masacre? Porque va a haber una resistencia enorme. Y es por eso que a la reacción y al imperialismo no le interesa lo que ellos dicen a cada rato, la democracia. Esa es una enteleca colocada ahí para engañar y tirar una cortina de humo a los pueblos, ¿no? Jamás le ha interesado. Bueno, yo creo que aquí uno no puede quedarse en un rincón maldiciendo las masas y hablando del objetivo último, que es el comunismo, ¿no? Porque para eso va a pasar mucho tiempo. El comunista está obligado a unirse con las masas, mostrar un camino para alcanzar que las masas asuman en sus manos la gestión institucional, una nueva institucionalidad que construya el socialismo. Pero ese es un proceso de desarrollo desde las masas, no al margen de las masas. Entonces, hoy día hemos sido golpeados de tal manera que hay grupos de compañeros a veces que frente a la forma de pensar dominante, que es brutal, por lo menos en Chile es brutal, yo creo que en España debe ser igual, en otros países también, ¿ya? Que poco menos quien plantea posiciones comunistas es un demonio, ya que quiere el caos, quiere la destrucción, quiere la pobreza, ¿eh? Porque uno es un empobrecedor, como dice Milei, acá en Argentina, cerquita. Entonces, bueno, pareciera ser que es más fácil refugiarse, ¿no? Y salir con las banderas más últimas de la sociedad sin clase a combatir. Y la gente lo mira a uno con paciencia, algunos, pero también lo miran hasta con pena. Dice, bueno, no sé, es simpático, es agradable, pero no va a ir a ningún lado. ¿Ya? Bueno, la gracia está entonces saber construir desde el pueblo, con el pueblo. El reformismo, ¿qué hace? Se quedan las reivindicaciones, las cuales al final las traiciona porque no tienen fuerza para imponerlas, ni fuerza ideológica, ni claridad ideológica, ni fuerza política. Y las traiciona. Cualquier reforma, por ejemplo, es necesaria construcción de vivienda. Ya, Chile tiene un déficit, somos 18 millones de habitantes, tenemos un déficit de más de 1 millón de viviendas. Enorme déficit para la realidad nuestra. Bueno, simplemente llega el momento de la construcción, los reformistas plantean el debate, viene la agrupación de los empresarios de la construcción, le dicen, no señor, este es un negocio nuestro. Y se acabó. No tienen la capacidad. Pero esa reivindicación sí existe. Y tú tienes que construir organización, movilización,
ideologización de las masas en su lucha por la vivienda. Y mostrarle a las masas que vamos a tener viviendas dignas todos cuando los trabajadores y el pueblo sea gobierno, sea poder. Y ahí tú vas a avanzar. Pero va, aparte con el tema de la vivienda. Esa ha sido la experiencia de Chile en el tema de Allende. Ojo, así Allende acumuló esa cantidad de fuerza. No fue, digamos, con un discurso, mira, el capitalismo es malo, nosotros somos buenos, y síguenos por eso. Además, una cosa te voy a decir, que vemos actualmente, ¿no? La socialdemocracia actual, es que socialdemocracia, socialliberalismo, casi podríamos llamarlo, ¿no? Por ejemplo, en España, clarísimamente con el PSOE, que es uno de los partidos actuales de centro-izquierda, social-liberal, más importantes incluso de Europa, ¿no? Que incluso con Pedro Sánchez ahora ha hecho ese viraje hacia la izquierda, entre infinitas comillas, ¿no? Que hay muchísimas promesas, ¿no? Que la mitad no se cumplen. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que te decía yo antes? O sea, miramos, por ejemplo, la socialdemocracia más clásica del siglo pasado y pese a sus deficiencias, algunas de las cosas se llegaban a implantar. Así ¿Qué es lo que me llama poderosamente la atención en comparación con la izquierda de hoy? Que es una izquierda mentirosa, una izquierda que si te implanta ciertas cosas son cosas particulares, enfocadas en colectivos muy estrechos, en unas identidades muy estrechas, y ya está. O sea, ¿por qué? Porque es mucho más fácil eso y mucho más rentable eso que beneficiar a la mayoría de la masa trabajadora. Porque además acercaría aún más esas condiciones materiales para la organización real de ese cambio revolucionario, ¿no? Entonces prefieren evitar eso. Y no solamente eso, sino que además, ¿no? En el caso yo al menos lo que veo con el caso de Allende, es que efectivamente su apoyo que tenía por parte de las masas, porque la gente podrá criticar lo que quiera, pero no podrá negar el apoyo que tenía Allende por parte de las masas, deviene efectivamente de esa actitud, sí, reformista, pero lo que hemos dicho, honesta, que es lo que hoy en día no tienen los partidos socialdemócratas, no las tienen. Muchos partidos de izquierdas hoy montan un mitin y tienen que fletar autobuses de todo el país para llenar ese mitin. O tienen que hacer, no sé, una marcha y lo mismo, tienen que buscar gente debajo de las piedras. O sea, no tienen ese apoyo, no lo tienen. Los vemos en las propias elecciones también, de que los votos que obtienen no son representativos de la sociedad. O sea, claro. en España, por ejemplo, digamos, la izquierda, el gobierno de coalición superprogresista que tenemos en España, el gobernante Pedro Sánchez no sacó ni el 20% cuando tenemos en cuenta que la abstención fue casi del 40%. O sea, ese señor no tiene ninguna legitimidad para gobernar España realmente, ¿no? Y lo mismo en Chile con Boric y compañía. O sea, no tienen ninguna legitimidad porque además no tienen apoyo real. ¿Por qué? Porque se abstienen de trabajar efectivamente con las masas. Pero es lo que hemos dicho a lo largo de este vídeo. No caigamos en la otra cara de la moneda, que es el rechazar completamente el institucionalismo, el oficialismo y demás, que nos lleva, al fin y al cabo, a encerrarnos en nosotros mismos. Porque yo quiero añadir a lo que tú has dicho, ¿no? Que además hoy en día ese ultraizquierdismo ha sido como premiado por las redes sociales, por las dinámicas tóxicas de las redes sociales, ¿no? Porque vemos las redes sociales cómo funcionan y es prácticamente de consumo inmediato, es tóxico, la gente al fin y al cabo se queda en la red social y ni siquiera va nada, porque incluso los ultraizquierdistas de antes, la gente incluso más sectaria de antes, estaban más en la realidad, estaban más con los pies en la tierra. Hoy, literalmente, los ultraizquierdistas están en las redes sociales, están chateando y demás, y eso no vale de nada. No vale de nada. Porque ya digo, una persona, lo he dicho mil veces y lo vuelvo a decir, una persona, cuanto más ultraizquierdista es, menos en contacto está con las masas. Y muchos ultraizquierdistas los pones delante no sé, de un comité de trabajadores que están en huelga y no sabe qué decir. No sabe qué decir porque si empieza a hablar te va a citar a Marx, te va a citar a Lenin. Sí, y está muy bien, ojo, cuidado, está muy bien, hay que tenerlos en cuenta.
pero hay que saber buscar ese escalón, ¿no? De las citas a la realidad, porque a un obrero te vea y te mete un tortazo igual. O sea, dice, ¿qué me estás hablando, chaval? Entonces, hay que saber, ¿no? Un poco medir. Y bueno, siguiendo un poco con Salvador Allende, porque, claro, hemos hablado que era reformista, que incluso asimiló indirectamente ciertas tesis revisionistas, ¿no? Entonces, hay una tesis de Allende que es la vía, bueno, perdón, la vía chilena al socialismo, que es una adaptación de la vía pacífica al socialismo de Khrushchev, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poquito en qué consiste esta vía político-económica que planteaba Allende y cuáles son las críticas que hacéis vosotros desde vuestro partido. Mira, lo primero un poquito lo de antes. Yo creo que Lenin, porque hay gente que cita a Lenin, Lenin era muy claro. Decía que era ingenuo, en fin, quien cree que por la vía institucional, por las elecciones puede llegar a las transformaciones al socialismo. Como también es obtuso absolutamente quien no quiere aprovechar los espacios como una plataforma para distribuir un programa a partir de las luchas de las masas. Eso, si uno lee a Lenin, eso lo ve entre líneas y a veces dicho en forma directa, ¿no? Jamás Lenin dijo que no hay que participar en las elecciones. O sea, es muy claro. O sea, hay una cosa, digamos, de que no se puede llegar al poder mediante las elecciones, pero otra cosa distinta, que no tenga que participar. El Partido Comunista tiene que buscar la manera de vincularse profundamente con los masas. El problema aquí... Además, una cosa, literalmente Lenin decía, ¿no? Que hasta que no tengamos el poder de abolir el propio parlamentarismo burgués, los comunistas están condenados a participar en ellas. Condenados, utilizó la palabra condenado, o sea, no lo utilizó por casualidad. Es decir, porque es, al fin y al cabo, lo que tenemos. Pero hasta que no tengamos la capacidad de abolirlo, tenemos que participar en él, lógicamente. No para vivir de la política y sentarse en el sillón, sino para hacer agitación y propaganda y dar a conocer nuestro programa. Mira, tú me preguntas sobre la vía chilena al socialismo, una adaptación de la vía pacífica. Bueno, yo ya decía al principio que los partidos acá, y uno de los partidos centrales, que era el Partido Comunista de Chile, era un partido alineado con la tesis de Khrushchev, la vía pacífica al socialismo. Y aquí se trabajó para ver de qué manera esto era verdad, ¿no? Bueno, una cosa distinta es que en cada país, incluso a veces en cada región, ¿no? Hay que trabajar de acuerdo a las demandas históricas que están planteadas. Y por lo tanto, no es un copiar y pegar experiencias de tales o cuales. Yo me recuerdo cuando estuve el 76, después el 86 en Alemania, que con todos los dogmáticos que tú dices que eran, ¿ya? Que hay bastante de eso, jamás ellos me dijeron, por ejemplo, compañeros, ustedes tienen que copiar la experiencia albanesa. Ustedes tienen que caminar, tienen que aplicar las verdades universales del marxismo-leninismo a la realidad de Chile. Eso es bastante fuerte, ¿no? Y claramente está. Entonces, el programa que tenía la Unión Popular era un programa correcto. El tema era que se confió en la institucionalidad existente, que tenía un cierto, digamos, apoyo en la existencia de la Unión Soviética y el campo socialista. La existencia de lo que era, incluso con las contradicciones que ya habían en ese momento, la República Popular China. Todo ese inmenso campo socialista, con sus contradicciones y todo, daban, por decir así, una esperanza y una posibilidad de que la vía pacífica se podía aplicar. Esa fue un poco, digamos, parte de la argumentación que a última hora demostraban o tiraban encima de la mesa quienes estaban con la posición de la vía pacífica. Y hablaban del hermano mayor, que era la Unión Soviética, que ya estaba dejando de ser socialista. Ese hermano mayor iba a venir a
a ponernos el apoyo, la fianza, decimos nosotros, venía a apoyarnos en caso que el imperialismo quisiera derrocar. De tal forma que incluso hasta los golpes de Estado ya estarían como pasando de moda, porque el poder económico, militar, diplomático, etcétera, etcétera, del campo socialista era tan grande que daba eso. Y lo cual negaba entonces, pasaba por encima de uno de los principios fundamentales de la lucha de clase. ¿No? Que es imposible las transformaciones sin subvertir el orden existente. Pero eso fue lo que pasó en Chile. Y era bastante, ¿cómo se llama?, atractivo la posibilidad, ¿no?, de la transformación mediante esta vía pacífica. Vía pacífica que nunca fue tan pacífica. Porque aquí, en las huelgas, las manifestaciones a veces caían por la represión, obreros, campesinos, indígenas, muertos, detenidos. La reacción también actuaba. O sea, tampoco fue caminar en un paño de seda. La violencia estaba siempre instalada. La reacción, incluso el Estado, aún bajo el gobierno de Salvador Allende, actuaba violentamente sobre las masas. Por ejemplo, en el gobierno de Salvador Allende se aprobó una ley que habla de la ingenuidad, yo lo voy a decir así, de la dirección de la Unión Popular, por no decir otra cosa, que se llamó la Ley de Control de Armas. El Parlamento, en forma unánime, desde el PC hasta la ultraderecha, votaron a favor de la Ley de Control de Armas, quien daba la potestad a las Fuerzas Armadas para registrar cualquier vivienda, cualquier, ¿cómo se llama?, fábrica, fundo, cualquier lado donde sospechara que hubieran armas. Esto antes del golpe. Hubo un solo senador que se opuso, un socialista de un grupo que se llamaba Unión Socialista Popular, que había peleado con el Partido Socialista de Allende, quien dijo que eso era una barbaridad. Y claro, los que estábamos en una posición más de izquierda también decíamos que era una barbaridad. Y de hecho las Fuerzas Armadas actuaron antes del golpe, allanando fábricas, fundos, con la cara pintada negra incluso, entrando a las sedes sindicales, viendo si habían armas o no. O sea, testeando, viendo qué capacidad había en el pueblo, los trabajadores y en las organizaciones, una capacidad de respuesta frente a un golpe. Eso habla de que yo no creo en el tema que uno pueda analizar por maldad o no de la Unidad Popular, no, pero cómo esa ideología revisionista, esa ilusión burguesa de que las Fuerzas Armadas eran el pueblo con uniforme, así se decía en el tiempo de Allende acá. La consigna, yo estuve en varias manifestaciones, y la última, el 4 de septiembre de 1973, frente a la Moneda, y la gente saltaba con una consigna que decía: soldado, amigo, el pueblo está contigo. Y yo y otros compañeros mirábamos eso y decíamos: unos días más estos soldados nos van a estar matando. Porque no había una concepción de clase. Y se creía que de verdad ese gran movimiento popular en Chile, más todo el campo socialista, inhibía la posibilidad de un golpe. Ese es un drama. Y genuinamente lo creían. O sea, no es que así por una cosa de maldad, no, lo creían. Pero es evidente que muchos militantes de la Unidad Popular, del PC, del PS, de distintas organizaciones, fueron asesinados creyendo esa tesis. Es así de grave. Ahora, esto no justifica simplemente arrinconarse y negar todo lo que posibilitaba y posibilitó el proceso de la Unidad Popular. Pero había un tema ideológico que cruzaba todo eso.
Además, yo me he dado cuenta, ¿no? En las redes sociales estos últimos días, bueno, ayer, ¿no? Prácticamente que fue el tema a debatir, ¿no? En las redes sociales, que el golpe de Estado contra Allende. Y lo que te comentaba antes, ¿no? Antes de que empezáramos a grabar, que ha habido como una especie de eso, de viraje ultraizquierdista, ¿no? Y viendo a algunas personas que defendían a Allende y otras que las criticaban, se ha pasado de criticarle de manera objetiva, desde una perspectiva de clase, recalcando los propios límites que tenía el reformismo de Allende, porque los tenía y se quedó bastante claro cuáles eran los límites de Allende. Se ha pasado de eso a demonizarlo e igualarlo, ¿no? Como un político burgués más, como sin hacer ninguna diferencia a otros traidores abiertamente en la clase trabajadora. O sea, podéis criticar a Allende, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Pero lo que no podéis hacer es igualarlo a reaccionarios, igualarlo a otros políticos, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta en este sentido es, ¿no? Si Allende era reformista, asimiló tesis revisionistas que le llevaron a actuar de tales maneras que acabó con un golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué reivindicar a Allende? ¿No? Porque si al fin y al cabo era un reformista, ¿por qué los comunistas o por qué el Partido Comunista Chileno, Acción Proletaria, defiende a Allende, reivindica a Allende? Bueno, lo primero es que, a ver, los pueblos, los trabajadores eligen a sus dirigentes y los construyen permanentemente. La Revolución China también levantó a Su Yat-sen, ¿no es cierto? Y lo sigue, ¿cómo se llama?, levantando hasta hoy día. Los albaneses, a Capiota, Skanderbeu, lo levantaban muchísimo, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, en Venezuela será Bolívar, será esto, lo otro. Incluso aquí voy a meterme en un tema, por ejemplo, yo veo a veces a compañeros en la ex Yugoslavia, ¿no? Levantando a Tito y tratando a partir de la imagen de Tito levantar una posición comunista y ponen a Stalin junto con Tito. O sea, yo digo, ¿es un problema ideológico o es un tema político? Es un tema político. El Allende que hoy día existe es el Allende que necesita el pueblo y que va construyendo. Además, que fue un dirigente honesto. Nosotros levantamos a Allende porque está lejos de todo el reformismo que hoy día existe. Allende vomitaría frente a estos reformistas de hoy día. Allende defendía la revolución cubana. Allende estuvo en la República Popular Democrática de Corea apoyando, como se llaman los compañeros. Allende estuvo con los palestinos. Allende fue solidario a nivel internacional con la gente que luchaba con las armas en la mano en algunos países. Hoy día, los revisionistas y los reformistas, inclusive, ya empiezan a ver, dicen, sí, también tenemos alguna responsabilidad en nosotros porque hicimos algunas cosas mal que llevó a la reacción. O sea, pobres reaccionarios, tuvieron que actuar y empiezan a justificar de esa manera. Otros empiezan a criticar Allende golpeando al pueblo. No se puede permitir golpear a un luchador social, a una figura como Salvador Allende. Golpear a Allende significa, en definitiva, darle la razón y espacio a los reaccionarios. Allende es parte integrante y siempre va a estar en las luchas del pueblo chileno, inclusive latinoamericano, por las transformaciones sociales. Es una bandera nuestra. Es una bandera que crece y se desarrolla con el avance ideológico y político nuestro, de las masas. No está al margen de eso. Ahora, eso no significa pensar, colocar cuáles eran las limitaciones que tuvo la Unidad Popular, las limitaciones que tuvo el propio compañero Salvador Allende. Pero una cosa distinta es pensar que era un traidor
que era un entregado al imperialismo, porque hizo todo lo contrario, enfrentó al imperialismo. Ayudó él que guerrilleros que estaban del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia en el tiempo del Che, a que ingresaran a Chile. Él hizo muchos esfuerzos, ¿no?, que iban más allá de cualquier concepción socialdemócrata. ¿Ya? Genuinamente Allende quería el bien de las masas y el pueblo, y dio su vida por eso. Por lo tanto, es una bandera nuestra. Y los comunistas tenemos que honrar a esos verdaderos luchadores. Yo me imagino que en la República Española, no sé, el caso Caballero, no sé qué otros, ¿no? Ustedes podrán ver, sin que decir que eran los dirigentes del movimiento comunista y esto y lo otro, pero juegan un papel importante, ¿no? Y deben ser respetados como tales. ¿O qué? ¿O todo comenzó con nosotros? ¿No? Nosotros vamos a... Yo creo que ni siquiera Marx ni Engels se reían, sino que hacían una crítica al socialismo utópico. Hacían una crítica, porque había que superar aquello. ¿No? Pero esa es otra cosa. Pero había luchadores honestos socialistas utópicos, sin duda, ¿no? Entonces, no se puede medir a la gente con el bien y el mal, porque ahí entramos en una cosa de carácter subjetivo, nos metemos en otro rollo que no tiene nada que ver con el pensamiento comunista. Yo creo que Allende es, sin lugar a duda, una de las principales figuras del movimiento antiimperialista, con todo lo que significa, lo variopinta que es, como se llama el movimiento antiimperialista, antifascista, por la liberación nacional, y un amigo y un partidario del socialismo, sin, digamos, que significara tener la comprensión marxista-leninista sobre ese aspecto. Pero no era un enemigo del socialismo. No era un enemigo. Claro, eso es prácticamente lo que le decía a la gente con la que he estado discutiendo respecto a Allende, ¿no? O sea, a ver, que no reivindicar, respetar, entender su momento histórico, el trabajo que hizo y demás, no significa, como se dice aquí en España, bailarle el agua, romantizarlo, mitificarlo, no significa eso, simplemente significa entender su trabajo, su aporte, bien, porque efectivamente Allende consiguió el apoyo de las masas, queramos o no. Y alguno me puede decir aquí, sí, pero él también utilizó las instituciones para encamelarse, pero por algo lo hizo. O sea, él realmente no lo derrocan por casualidad, lo derroca por un trabajo político. Político, porque ahora entraremos con las lecciones, enseñanzas que nos dejó Allende, pero una cosa que tenéis que tener muy, muy en cuenta es que fijaros, ¿qué es lo que hicieron con Allende? Sin encarnar absolutamente una figura ultra revolucionaria, marxista, leninista, fijaros lo que hicieron con él, ¿qué es lo que no harán con nosotros? Realmente, que aspiramos a una revolución proletaria, ¿qué es lo que no harán? Entonces, claro, viendo que su reformismo era honrado, patriótico, antiimperialista y lo más importante de todo, que parece sencillo, pero lo más importante de todo, que estaba dispuesto a llevarlo a cabo, que eso es lo que no pueden decir muchos socialdemócratas hoy, aún así lo derrocaron. Lo derrocaron. Porque si mínimamente esta clase de personas supone una amenaza. Supone una amenaza. Entonces, entender de Allende que no suponía ninguna amenaza para Estados Unidos es no entender la historia de Chile y bueno, y concretamente del proceso popular que se vivió en Chile en aquellos años. Es que es no entenderlo. Ya sé que es bastante difícil, por ejemplo, desde España, desde el centro imperialista, ver aquello y decir, no, pero es que era un socialdemócrata, un reformista. Ya sé que es difícil, pero hay que entenderlo y al fin y al cabo es no se pueden hacer revoluciones, yo muchas veces lo he dicho, no se pueden hacer revoluciones desde castillos en el aire. O sea, negando ciertos, sí, cuestiones nacionales, cuestiones patrióticas,
sin caer en el chauvinismo, obviamente sin caer en el chauvinismo, pero la gente tiene sentimiento nacional, la gente tiene una identificación nacional, sí, muchos comunistas quieren el mundo comunista, pero saben perfectamente también que ahora, en el momento actual, bueno, pues le gusta Chile, le gusta su historia, se identifica nacionalmente, lo mismo con España o en otro país. Claro, y hay ciertas personas que marcan una historia. Bien, dentro de los países, dentro de las naciones. Sabemos también que Marx y Engels decían que no se debe absolutizar las personalidades, sí, pero también decían que tenían su peso, tenían su peso en la historia. Y el caso de Allende en la historia de Chile, yo creo que es muy claro. O sea, yo a la gente le digo, sobre todo a los camaradas de España, ¿bien? O sea, ir a Chile. Ir a Chile y hablar con la gente, veréis el peso. Bueno, no voy a decir en el sector más reaccionario de Chile, pero hablar con las masas populares, a ver qué opinión tienen de Allende. Veréis que os daréis cuenta de que no se puede saltar por encima de esta figura histórica, sino hay que tratarla, bueno, de manera incluso a veces crítica, pero con respeto. Y haciendo un análisis materialista, que es lo que nos tiene que destacar a nosotros, yo creo, ¿no? Entonces, ahora sí, creo que es una de las cosas más importantes de este vídeo. ¿Cuáles son las lecciones y enseñanzas revolucionarias más importantes que debemos extraer los comunistas de la experiencia de Allende, del gobierno Allende y del golpe de Estado que le hicieron Pinochet, Estados Unidos y compañía? Bueno, yo pienso que a lo mejor podríamos hablar de experiencias negativas, enseñanzas positivas y negativas. Pero lo positivo es que se puso al pueblo y se construyó un tejido social de masa muy importante. Se fortaleció la organización sindical previamente, ¿no? La organización campesina, el trabajo cultural, intelectual. Se avanzó en eso durante décadas. Eso permitió llegar al gobierno de la Unidad Popular. Es decir, sin que tú te identifiques y trabajes desde las masas, todo es humo. No es posible ninguna transformación. Y los compañeros aún con concepciones socialdemócratas, revisionistas, pero que era un revisionismo distinto al de hoy día, ojo, en todo caso. Porque estaba la guerra de Vietnam, estaba, ¿cómo se llama?, el Che Guevara, que ahí en Bolivia, la revolución cubana era muy cercana, ¿no? Las posiciones de Fidel, se escuchaba lo que decía Albania, lo que decía China. O sea, de cualquier manera, no era este reformismo de hoy día, este revisionismo de hoy día, que es una cosa hidropónica que vuela por los aires sin asumirse de ningún lado. No, es otra cosa. Es otra cosa. Por lo tanto, con todo eso, hay que asumir esa experiencia positiva, ¿no? Fue el pueblo y las grandes masas que se identificaron y se pusieron detrás de un proyecto. Que desgraciadamente hubo una desviación ideológica que nos permitió ver el tema del poder político, como el gobierno, y ahí está la enseñanza negativa, ¿no? Cómo tú desde la institucionalidad acumulas fuerzas para la toma del poder político. Ese es el eslabón, esa es la parte comunicativa. Claro, esto se da también porque el pluralismo político e ideológico no funciona. Esa es una cuestión que hay que entender. La clase obrera y el pueblo tienen que darse una dirección única. No se da con una declaración que saquemos en unos 500 ejemplares de volantes repartidos en una marcha. Es un trabajo de años, de unificación ideológica y política, de debate, de construcción con ejemplos concretos, ¿no? De separar la paja del trigo absolutamente. Si no hacemos eso, no hay dirección única. Y la Unidad Popular no tuvo dirección única. Yo me recuerdo haber participado en un cónclave de izquierda, estando Pinochet, clandestino en Chile. Entonces estaba el principal dirigente del Partido Comunista de Chile, que era Boloya Teichtenburg, y otros dirigentes más en un lugar determinado, en una casa clandestinamente, para ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y no nos pusimos de acuerdo.
No nos pusimos de acuerdo. Entonces, Volodya Teinteborn dice una cosa así, que no es dramático que no estemos de acuerdo, que nos podíamos juntar otro día, y nos dice, les voy a contar cómo fue la última reunión de la dirección de la UP ante el golpe de la cual él formaba parte. Él dice que no hubo acuerdo en esa reunión, escuchen bien, no hubo acuerdo si continuaba la reunión o la levantaban para el otro día. O sea, ese nivel, ¿no?, de desorden, de falta de dirección única, tuvo la Unión Popular. Frente a un enemigo que tuvo una dirección única bajo la batuta del imperialismo norteamericano. Y todos ahí discutían para un lado y para otro, no, que hagamos el plebiscito, no lo hagamos, que esto, lo otro, cuántos ministros me tocan a mí, que no me tocan, y por qué esto, por qué lo otro. O sea, eso fue una de las cuestiones más terribles que tuvo que enfrentar Salvador Allende. Y queda eso patente también en las declaraciones que hace el general Prat, que es el general que aborta el intento de golpe de Estado que se hizo en julio, meses antes, con el tanquetazo en Chile. Cuando él le propone a Salvador Allende y a la Unidad Popular, y la Unidad Popular no estuvo de acuerdo porque el PC no estuvo de acuerdo, pasar a la ofensiva, con la movilización popular y con el ejército. Y no estuvieron de acuerdo. Y quizás ahí se habría evitado el golpe. A lo mejor se había entrado una guerra civil, no sé. ¿Ya? Pero se habría evitado el golpe en ese momento. Pero faltó dirección única porque las cosas se discutían y cuando habían distintas posiciones, y eso es un desastre. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que trabajar, cueste lo que cueste, y con paciencia, con claridad, con firmeza, construir una dirección única. Sin dirección única, ningún proceso, pero ni uno solo puede triunfar. Hay un Estado Mayor de la clase obrera, que es el Partido Comunista, con el cual, en definitiva, se crean todas las palancas y las extensiones a nivel de masas, sindicales, esto, lo otro, los frentes democráticos, patrióticos, como quieras llamarles, con nuestras fuerzas, pero tiene que haber un eje y una dirección, un Estado Mayor. Y ese tema fue el que aquí no estuvo. Además, hay que tener en cuenta, ¿no?, que a lo que tú mencionas, una dirección única, porque ya sé que la gente dirá, ¿ves? Ya están los comunistas saltando por encima de la voluntad de la gente. No, cuidado. Cuando decimos una dirección única, lo decimos sobre el centralismo democrático. Bien, o sea, que sea democrático, pero en una dirección. O sea, centralista en una dirección, que suba y que baje en modo de directiva, que sea de obligado cumplimiento. Hay que ganarse esa dirección. Efectivamente. Es el ejercicio más democrático que la construcción se haga desde la base social hacia arriba. Pero tiene que hacerse. Sin Sí, eso no que es lo que tenemos hoy en día, lo que has dicho tú, ¿no? La Unidad Popular era una coalición de partidos, es una matrioshka, ¿no? Como el típico muñeco ruso, ¿no? Y hoy en día, mogollón de partidos, Podemos en Sumar, España, Sumar, el partido de Boris, que no me acuerdo cómo se llama, son todos matrioshkas, claro, son coaliciones que tienen como fobia a la disciplina, fobia a la dirección única. ¿Y qué es lo que ocurre? Que acaban peleando, acaba habiendo incluso batallas de egos entre ellos mismos y así no puede haber acción política. Así es, y ahí nos vamos a la derrota. Y esa es una cuestión, incluso para aplicar una política, mira, patriótica popular. En Argelia, si el Frente de Liberación Nacional no hubiera puesto orden en un momento determinado, ni siquiera triunfa sobre los franceses. Esa es una cuestión central. Hoy día en Gaza se ha formado una unidad entre Hamas, el Frente Popular de Liberación, la Yihad Islámica, y buscan la unidad que va más allá de simplemente una coalición.
Y eso es muy importante, incluso para la tarea de la expulsión de los colonizadores sionistas. No estamos hablando, claro, nosotros entendemos que esa lucha debe ser una base para avanzar hacia el socialismo. Esa es otra cosa, ¿no? Pero indiscutiblemente hay que buscar la dirección única, pero como una construcción, no es una imposición, porque mira, los marxistas-leninistas decimos esto, así que tienen que obedecernos. Es una locura, o sea, eso es para mandarlo al psiquiatra, ¿no? Porque no tiene ninguna consistencia con nosotros. ¿Ya? Eso nace y se comprueba y baja y sube, como dices tú, hacia las organizaciones de base, quienes controlan y promueven a la dirección central. Además, es que ese es el problema, que la gente, a mí al menos, la gente que luego te acaba defendiendo fraccionalismos, la práctica fraccionalista y demás, yo ya digo, o sea, mi conclusión más clara de esta gente es que se tiene fobia a la disciplina, fobia a acatar lo que quiere la mayoría. ¿Por qué? Porque saben realmente que sus posiciones son endebles, son posiciones débiles, no van a poder imponer nunca su posición, porque siempre son minoría. ¿Qué es lo que ocurre? Que te acaban defendiendo. No, bueno, una toma de decisiones más horizontal, ¿no? El horizontalismo, lo que hablan, ¿no? El transversalismo y demás. Que no, que eso está demostradísimo que no funciona. Los capitalistas imponen una disciplina increíble a partir del dinero. Yo te pago para que tú hagas esto, ¿ah? Y vas a promover tales ideas, vas a hacer esto, pero si no, no te pago. Punto. Ahí no hay discusión ninguna, ¿ya? Y la fuerza del dinero es más importante. Los bolcheviques nos enseñaron que nuestra disciplina tiene que ser más y mejor que los que tienen los capitalistas. O si no, no vamos a vencer nunca. Nunca. O sea, si no tenemos una disciplina más y mejor, que no es cuartelaria, no es una disciplina así como las caricaturas que hace la burguesía sobre nuestras formas de entender la disciplina y la organización, no. Nada más extraño. ¿Ya? Yo creo que no hay organización más democrática y participativa que la que construimos los comunistas. ¿No? Porque tiene que haber, por ejemplo, nosotros en el PCAP entendemos que cada cédula nuestra es un poco el partido, ¿no? Allí la línea política llega, se sintetiza, se desarrolla, se le agregan elementos, vuelve hacia arriba, vuelve hacia abajo, hay debate, pero todo se va con el sistema de centralismo democrático. Tomamos las decisiones, tomamos los acuerdos y seguimos avanzando, y aquí no hay minoría ni mayoría, es una decisión de todos para seguir avanzando, porque es un trabajo colectivo. Y si nos salimos de eso, vamos a construir una organización con tantas brillanteces como egos existen. Y de verdad en este momento hay muchísimo ego en todos lados. Entonces, bueno, es un tema muy, muy complejo. Y yo ya, sí, para un poco ya ir terminando, yo sí quiero sacar la siguiente lección o enseñanza que nos deja la experiencia de Allende, y es, al fin y al cabo, los límites que tiene el reformismo, incluso el reformismo bien intencionado o el reformismo patriótico. ¿Por qué? Porque en lo que pecó Allende, y en mi opinión, lo más grave de todo es que no llegó a comprender la dialéctica del carácter del Estado. Él pecó de que, en realidad, el Estado lo abstraía y no le daba un carácter de clase. El Estado, si tú llegas mediante las instituciones, sigue siendo un Estado democrático burgués. Aunque tú intentes lavarlo o transformarlo mediante ciertas reformas, aunque sean profundas incluso, ojo, no le vas a poder cambiar el carácter de clase. ¿Por qué no le puedes cambiar el carácter de clase? Porque no has elegido a la clase trabajadora como clase dominante. Entonces, la burguesía sigue estando ahí. La burguesía no acaba perdiendo su poder, y además la burguesía nacional, que está aliada con la burguesía más internacionalista, que es la estadounidense, la burguesía más imperialista que tienes, acaba volviéndose en tu contra. Eso es muy difícil, y en eso sí que pecó Allende, en no comprender que había que cambiar el carácter del Estado erigiendo a la clase trabajadora, ¿no? Yo creo que ahí
no hizo caso en ese sentido a lo que decían, a lo que dijo Marx, ¿no? En el 18 Brumario, ¿no? Que él mencionaba que la clase trabajadora no se puede contentar con poner el aparato estatal a su disposición, sino que había que derruirlo y construir sobre este uno nuevo que trabajará para su propia extinción. Eso se le escapó de su Allende y creo que a nosotros tenemos que aprenderlo realmente. Aprenderlo, y aprenderlo significa simplemente, vale, he leído este libro y ya me lo sé. No, 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 significa ponerlo en práctica. ¿Y cómo se pone en práctica? Trabajando por construir poder obrero real desde base. Es decir, cuando Lenin dice todo el poder para los soviets, no lo dice porque le suena bien el lema, lo dice porque es lo que hay que hacer. Crear unidades de estudiantes, centros estudiantiles, apoyarse en ciertas células obreras, e incluso células de intelectuales, de artistas, demás, pero empezar a crear poder real, autogestionar organizaciones de autodefensa con el proceso de fascistización que estamos experimentando, incluso organizaciones de autodefensa, porque si nos vamos a encomendar a la policía para que nos defiendan de los fascistas, pues la llevamos clara, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que todo esto es lo que hay que trabajar y lo que tenemos que tomar nota los comunistas de la experiencia de Salvador Allende. Así que no sé, camarada, si tú quieres decir algo más antes de que terminemos. Pues sí, agradecerte como siempre, y agradecer al canal ya, por el trabajo que hacen, más allá de la entrevista, ¿no? Porque es un trabajo muy importante. Hoy día la lucha ideológica, esclarecer los puntos de vista, entregar elementos de análisis a partir de nuestra ideología y de nuestro pensamiento es esencial. Y solamente para rematar la última parte que tú dices, mira, aquí en Chile hubo un proceso que se llamaba constituyente. Hubieron dos posibilidades de constitución y todo. No, los comunistas, por ejemplo, participamos en el primer proceso apoyando una alternativa con un montón de reparos. Pero al mismo tiempo decíamos que no hay que hacerse ilusiones, que esta constitución que habría nacido en ese momento, si hubiese sido aprobada, iba a ser igual a una constitución burguesa, con mayores libertades públicas, con una mayor preocupación por la soberanía, etcétera, etcétera, porque se daba en el marco, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, del capitalismo y del poder de la burguesía. Si queremos una constitución socialista, tiene que darse en el marco de un Estado socialista que nació de una revolución con los trabajadores en el centro. No podemos pretender tener una constitución socialista, ¿no?, sin haber derrocado, ¿no?, así, derrotado, destruido el poder de la burguesía. Entonces, claro, entonces algunos dicen, bueno, entonces estás pidiendo una parte, entonces ¿por qué no vamos al tiro por el todo? ¿No? Como que las flores, como se llama, de un árbol, todas nacen el mismo día. No, no, algunas primero vamos resolviendo para ir acumulando fuerzas para la gran, ¿cómo se llama?, transformación. Así que nada, mi estimado camarada, les deseo lo mejor y al canal, a ustedes, un saludo a todos los camaradas que vean este programa y esperamos los aportes de ellos, ojalá las críticas también, ahí anotarse, qué sé yo. Yo creo que es importante debatir harto. Así que un abrazo, camarada. Yo, sí, antes de terminar, quiero mandar un saludo, como no, un saludo muy especial a los camaradas de Chile, que ya sé que me siguen mucho, muchos me escriben por privado incluso, y nada, un gran abrazo a todos los camaradas, que sois muy grandes, porque ya digo, yo estoy muy sorprendido de que una gran parte del público que tengo en las redes sociales en general son chilenos y estoy muy, pero que muy agradecido y sé que vuestro partido tiene mucho que ver en eso, así que un enorme abrazo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, suscribiros al canal para apoyarnos y seguirnos también en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Así que nada, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos. Salud, camaradas.